Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. Que el Señor me les bendiga. Mi nombre es Jonathan Castro y les doy la mejor de las bienvenidas. Hoy vamos a tener un tema de gran bendición, la iglesia y el autismo, ¿verdad? O como lo puede haber ahí en el título, el TEA. Ahorita le explicamos cuál es el significado de esas siglas. Creemos que hay muchas personas, ¿verdad? A las cuales puede ser de mucho interés este tema. Así que le invitamos, por favor, a que nos ayude a hacer iglesia en línea y que lo comparta. Para hablar de este tema, me acompaña la hermana Nayeli. Hermana, bienvenida. Gracias, Pastor, por la invitación para poder compartir con todos aquellos que van a tener la oportunidad de ver este video, este tema. Igual les invito a que puedan compartir este tema para que varias personas lo puedan ver y lo puedan disfrutar. Muy bien. Por favor, le invitamos a que comparta. Queremos poner una base bíblica, como siempre les digo, ¿verdad? Hay que basar todo en la palabra del Señor. Quiero leerles Hechos capítulo 10, verso 34. Y antes de leerles el pasaje, mencionarles, ¿verdad? Que me llamaba mucho la atención que hay personas que identifican o ven versículos en la Biblia donde se habla de personas endemoniadas que se acercaron a Jesús y los consideran como alguien que tenía algún nivel de autismo. Ahorita vamos a hablar de ese punto. Pero yo creo que no hay mejor cita para describir, ¿verdad? O para basar este tema que Hechos capítulo 10, verso 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En este momento, ¿verdad? O en este punto, pues Pedro está en sus inicios la iglesia y se encuentran con esta situación, ¿verdad? Que algunos líderes de la iglesia están generando problemas de división. El Señor les da una lección y la lección es esa, es que Él no rechaza a nadie, no importando su condición. Y diferentes versiones de la Biblia en este verso, esto es lo que dicen, ¿verdad? Que Dios no rechaza a nadie. Pero quiero leerles, ¿verdad? A manera de introducción, algo que ponía aquí en mis notas, y es que los líderes espirituales debemos ser responsables de guiar a todas las personas dentro de la congregación. Y hoy hablaremos, ¿verdad?, de las personas con la condición del autismo. Si comprendemos sus características diagnósticas, sus maneras, ¿verdad?, de pensar o reaccionar, vamos a poder mostrarles y enseñarles a cómo participar en la iglesia y esto les ayudará a su diario vivir, ya que la idea no solo es que vaya y dejarlo ahí por algún lugar donde no dé problemas, ¿verdad? No, es que pueda participar dentro de la iglesia y que pueda desarrollar una relación con Cristo. De eso vamos, ¿verdad?, ahorita a mencionar, pero en el título, ¿verdad? La iglesia y el autismo, que es lo primero que se viene a su corazón con respecto a este tema. Bueno, primero quisiera que pudiéramos definir, ¿no?, la palabra TEA, ¿no? TEA son las siglas que se utilizan para abreviar lo que es el trastorno del espectro autista, ¿no? Es una condición del neurodesarrollo de los niños, de las personas que tienen problemas específicamente en la interacción social, en la comunicación, en la forma de percibir el mundo o de ver, de percibir a través de sus sentidos, su entorno, ¿no? Cuando yo escucho la palabra iglesia y TEA, ¿no? La iglesia es un lugar donde nosotros vamos a aprender a tener una relación con Dios, donde se nos enseña a relacionarnos con Dios. Y ahora, ¿cómo es que la iglesia puede incluir a estas personas, niños, no adultos, porque también hay adultos con trastorno del espectro autista? ¿Cómo la iglesia incluye y cómo la iglesia puede influir en ellos para que ellos puedan tener una relación también con Dios? Porque alguien pudiera pensar, ¿no?, que no, pues, ¿cómo le vamos a enseñar? ¿O cómo es que este niño puede aprender a tener una relación con Dios si no aprende como los demás niños, si se comporta diferente a los demás niños? Entonces, la iglesia también debe ser un lugar donde podamos estar capacitados y debemos saber y entender
que la Biblia dice, ¿no?, que el cuerpo de Cristo es de una multiforme, muchas formas. Entonces, el autismo es una multiforma de Dios, de la manera en que creó a los seres humanos. Es una forma diferente, ¿no?, de seres humanos, de personas. Eso me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Cuando buscaba el origen, dónde se inicia. Y es que al principio, que se comenzó, ¿verdad?, a manifestarse esta condición en las personas, pues no sabían qué era, no sabían a qué se estaban enfrentando, y muchos comenzaron a llevar, ¿verdad?, a estos niños, a estos jóvenes a exorcismos, porque pensaban más que era como algo espiritual. Y quiero, ¿verdad?, antes de avanzar en esto, dejar claro que el autismo no es un demonio, ni es un estado de endemoniado. Esto sí, ¿verdad? Quiero dejarlo claro como pastor, como líder espiritual, como padre espiritual, que el autismo no es un demonio. O sea, no es un demonio que se mete en una persona y que la hace comportarse de esta manera, ni tampoco es una persona, insisto, que está, ¿verdad?, endemoniada y entonces empieza a tener un comportamiento donde hay que orar, hay que ungirle, hay que poner aceite, porque este es el error que se ha cometido en diferentes iglesias cristianas, ¿verdad? Pero bueno, insisto, también nosotros como iglesia, pues hablando del cristianismo en general, ¿verdad? Tampoco estábamos preparados para esto. No hay una referencia bíblica de donde decir, ya sabemos qué pasó con esta persona, cómo la Biblia nos dice que tenemos que tratarlo, ¿no? Y hemos ido aprendiendo, pero pues lamentablemente muchos padres, ¿verdad?, han llevado a sus hijos porque también ellos han pensado que tiene que ver con algo espiritual y han buscado una ayuda en su deseo de poder ayudar a su hijo, ¿verdad? Han buscado una ayuda, porque una de las cosas también que creo que es importante dejar claro es que el autismo no tiene cura porque no es una enfermedad, ¿verdad? Entonces no es algo a lo cual se puede regresar de esa condición y ya el muchacho o el hijo entonces va a tener un comportamiento normal. No. Así, ¿verdad?, va a comportarse, va a aprender a tener, ¿verdad?, manera de interactuar, pero no es que dejó de ser autista, ¿verdad? Sigue teniendo la condición y hay diferentes también niveles. Hay personas que el día de hoy los vemos nosotros que se comportan normales, entre comillas, porque tienen un grado de autismo muy bajo, ¿verdad?, que les permite comportarse, andar como a otros que el autismo es muy avanzado, y se les dificulta poder andar solos en medio de esta sociedad. En un poco de lo de la historia del autismo, de la manera como se trataba antes, yo leía, ¿no?, ya hace algún tiempo que a estos niños pues los encerraban en hospitales psiquiátricos desde muy pequeños porque no entendían su comportamiento. Es correcto. Los amarraban, los aislaban de la sociedad y los trataban como enfermos mentales en un principio, ¿no? Pero hubo personas que se encargaron de estudiar, o sea, hombres que les llamó la atención el comportamiento de estos niños, ¿no? Y yo creo también que, yo considero que también Dios puso como esa pasión en esas personas para decir, a ver, ¿por qué estos niños se comportan así? Y pudieron estudiar y pudieron dar una definición y decir, estos niños se comportan así por esto, ¿no? Y nace ahí ya la palabra o la clasificación de autismo, que antes se clasificaba de manera diferente, pero no voy a tocar eso. Pero a medida que ha pasado el tiempo y con los años, el ver esta condición desde un punto de vista diferente, pues gracias a Dios ha ido avanzando a que hoy tengamos una apertura y decir, como usted decía, ¿no? Espiritualmente muchas personas quieren darle un significado, un sentido espiritual de decir, pero ay, malo. Malo, exacto. Es que sí tiene un significado bueno, así pero casi siempre lo quieren orillar a lo malo. A lo malo, así es, de que este niño está endemoniado, este niño, sus papás algo hicieron o Una algo. maldición generacional. Y por eso nació de esta manera, ¿no? Incluso, de verdad, yo he tenido la oportunidad de conocer a otras familias con hijos con autismo, donde los llevan a lugares equivocados, a hacerles limpias, a hacerles curaciones, porque les meten esa idea de que, ¿sabes qué? Tráelo conmigo, yo te lo voy a curar, le voy a dar estas limpias, le vamos a hacer esto, todo lo que se pueda hacer
en el mundo de las tinieblas y llevan a los niños pensando que esa va a ser la forma en que se van a curar, cuando realmente no es una enfermedad, ya lo decía usted, es una condición, ¿no? Yo hasta me pongo a pensar, o sea, es que Dios no solamente creó un cerebro para entender el mundo de una sola forma, sino creó también el cerebro de ellos como un cerebro neurodivergente, diferente a los cerebros típicos, para que ellos, estoy segura que ellos perciben muchas más cosas que nosotros con un cerebro típico no podemos percibir o no podemos ver la vida o el entorno como ellos lo pueden ver y percibir. Así es. Creo que tienen un cerebro más sano que el nuestro. Nosotros somos los que estamos locos, ¿verdad? Y ellos están muy bien. Pero este es el propósito. Miren, lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? ¿Por qué el tema, la iglesia, y el TEA? Como decía la hermana, son las siglas de la palabra trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cuál es la definición, verdad? Que en lo que leía es que con el pasar, como mencionábamos hace un momento, de los años, se ha definido de diferentes maneras. La definición de este tiempo o el nombre que se le da es este. Sí quisiera, antes de que avanzáramos, ¿verdad? De alguna manera poder compartir o dar una palabra para los padres que se sienten culpables, que sienten de verdad que lo que hay sobre sus hijos es una maldición, es algo malo, que a lo mejor los hijos están pagando un pecado de ellos, ¿verdad? O que es un demonio y se sienten culpables y por eso es que buscan la manera de querer ayudarlo, ¿verdad? Llevándolo a lugares donde no van a ser ayudados, sino que al contrario, van a ser contaminados espiritualmente y queremos, ¿verdad? Que los padres, pues puedan escuchar esto, ¿verdad? Que no se sientan con esa culpa. En realidad, creo que Dios los ha elegido para poder, ¿verdad? Los ha elegido como padres especiales para darles hijos especiales con un propósito muy diferente a todos los demás, a la mayoría. Entonces, no es, ¿verdad? Como digo, una maldición generacional, es un diagnóstico clínico y médico que tiene incidencia u origen en la genética, no es algo espiritual. Quiere decir que es hereditario por parte de los padres, ¿verdad? Es más algo biológico y lo son. O sea, la persona que es autista no es que el niño nació normal, entre comillas, y a los 5 años, pum, cambió. No, está en su ADN desde antes de nacer, desde que empezó a ser desarrollado, ¿verdad? En el vientre, está en su ADN porque es algo biológico, es algo que heredó de los padres esta condición y cuando nace ya nace así, ¿verdad? Entonces, pues obviamente conforme va creciendo es que se empiezan a manifestar o a mostrar todas estas condiciones diferentes que tiene, ¿verdad? Pero sí es algo más biológico. Así es, ¿no? Como yo decía anteriormente, tal vez no sonaba mucho la palabra autismo, precisamente porque no se diagnosticaba o no había tantos estudios como actualmente, ¿no? Acerca del tema. Porque si nos ponemos a ver a nuestro alrededor, pues claro que hay adultos autistas. No es que los niños que están naciendo de una temporada para acá están naciendo con autismo. Esto viene desde ya hace muchos años atrás, ¿no? Y sí, efectivamente es una condición genética que se nace con esa manera, ¿no? Si alguien, ¿no? Alguna familia, alguien que nos está viendo, tal vez pueda pensar y decir, ay, es que en mi familia no hay nadie así. A lo mejor nunca fue diagnosticado, a lo mejor su nivel de apoyo de su autismo, pues no requirió tanto como otros niños, ¿no? El nivel de apoyo es muy leve, hay niños con autismo que requieren un mayor nivel de apoyo, pero seguramente si indagamos por ahí en nuestro árbol genealógico, seguramente sí hay algún antecedente de autismo y por eso hoy podemos tener, o las familias que nos ven, ¿no? Pueden tener un hijo con esta condición, ¿no? No es una enfermedad, es una condición de vida. Y no, definitivamente no nos deberíamos sentir culpables, nadie, ni decir, ay, estoy pagando un precio por algo que yo hice o es una maldición de Dios o algo pasó y por eso yo tengo este hijo así, ¿no?
Quisiera decir algo, ¿no? Algo personal. Yo, por ejemplo, mi hijo fue un niño por el que yo oré demasiado, oré y clamé y siempre digo, yo clamé por él mucho tiempo hasta de moco tendido. Entonces, cuando yo recibo el diagnóstico de mi niño, yo le dije al Señor, Señor, tú sabes cuánto te pedí a este niño, ¿no? Incluso para mí la historia de Ana en la Biblia es mi historia de pedir a ese niño. Y yo le dije, Señor, tú no te pudiste haber equivocado al darme a mi niño de esta manera. Ay, perdón si me sale una lagrimita. No te pudiste haber equivocado porque él, tú sabes cuánto te lo pedí, ¿no? Y recuerdo que Dios me dice en una de tantas veces orando, él es un diseño perfecto mío. Entonces, es una palabra que yo la guardo en mi corazón y que digo, o sea, no hay ninguna culpa, no ni de parte mía ni de mi esposo de decir, ay, pobrecitos de nosotros, qué mal plan, el Señor nos dio esta carga tan pesada, ¿no? Es parte también del propósito de Dios para con la vida de nosotros. Qué tremendo eso, qué bueno, ¿verdad? El que puede ver a su hijo, que Dios le ha dado esta palabra de un diseño perfecto, ¿verdad? Qué genial eso. Y esperamos, ¿verdad? Que papás, mamás que escuchen este video, que tengan hijos, ¿verdad? Con esta condición, puedan también recibir en su corazón a sus hijos como algo único y especial que Dios se los ha dado. Y bueno, creo que en diferentes áreas de la sociedad, ¿verdad? Pues valga la redundancia, la sociedad como que se está preparando y capacitando para poder incluirlos, ¿verdad? En las escuelas, en los trabajos, a veces reúnen a todos los niños, ¿no? Cuando hay un niño en el salón con esta condición y les tratan de explicar a los demás niños por qué él se comporta diferente y tratan como que de poder incluirlo. Pero quiero que nos enfoquemos a la iglesia, ¿verdad? Que es lo que hoy queremos hablar. Creo que es un problema muy grave el que nosotros podamos, ¿verdad? Querer que alguien con autismo se comporte como una persona que no tiene esta condición, ¿verdad? Lo queremos obligar a comportarse, lo que entendemos nosotros, para nosotros que es normal, queremos que él se comporte de esa manera. Somos más bien nosotros los que necesitamos entender la condición de él y cómo él se va a comportar, ¿verdad? Cómo él percibe todas las cosas de manera diferente para poder ayudarlo. Me gustaría preguntarle, ¿verdad? Tengo varias preguntas calidad en esta hora. Para aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Pues nuestra hermana Nayeli es una miembro de la iglesia y tiene un hijo, ¿verdad? Samuel, quien tiene esta condición de autismo. Samuel tiene ¿cuántos años? 7 años. 7 años tiene Samuel. ¿Cómo se ha sentido usted en la iglesia? Porque yo creo de verdad que es muy importante para todas las familias asistir a una iglesia donde se pueda dar esta ayuda, ¿verdad? Esta paz que solo Dios da, estas fuerzas que solo Dios da. Pero a veces en las iglesias, como decíamos al inicio, no saben cómo actuar o atender cuando alguien llegue en una condición así. Entonces, de manera honesta y no porque esté aquí, ¿verdad? ¿Cómo se ha sentido en la iglesia? ¿Cómo siente el trato de los hermanos, de los líderes, ¿verdad? Hacia su hijo y hacia su familia. Bueno, Samuel pues nace dentro del ambiente de la iglesia, ¿no? No es que yo lo haya tenido y después llegamos a la iglesia. Él nace ya dentro del ambiente de la iglesia y pues a medida que él fue creciendo, para empezar yo desde que él nació y al ver de bebé su comportamiento, yo siempre decía, mi hijo tiene algo. Yo no sabía definirlo, pues era muy pequeño, meses, pero yo como mamá, activado solo el chip de mamá, no el de profesionista, como mamá yo decía, mi hijo tiene algo, no sé qué es, pero él tiene algo, porque lloraba mucho, era muchos llantos. Entonces, a medida que él fue creciendo, pues ya fui viendo cierto comportamiento que yo decía, pues ya no es un comportamiento como los demás niños, ¿no? Él se comporta diferente, jugaba diferente, alineaba sus juguetes, le interesaban otras cosas, menos los juguetes. En mi casa nunca hubo pistas de carros, ni juguetes de los superhéroes, ni nada. Siempre fue el poder conectar con él, ¿no? Yo recuerdo que yo decía, yo tengo que conectar con mi hijo y tengo que ver lo que a él le interesa. Y recuerdo una vez que fuimos a visitarles a su casa
en casa de sus niños había un póster del abecedario. Y Samuel se subió a la cama y estuvo fácil, yo le calculo que entre 15 y 20 minutos solamente observando ese póster. Yo dije, pues a mi hijo le gustan las letras, él tenía año y meses. Y fue la primera vez, dije, pues si no quiere juguetes, le voy a comprar un abecedario. Le compré un abecedario de plástico y se puso tan feliz, y la manera de demostrar su felicidad, pues fue haciendo una estereotipia que es dar vueltas o aplaudir o mover sus bracitos como si estuviera aleteando, ¿no? Yo sé que esa es la manera de él de expresar su felicidad. Entonces fue la manera de conectar, ¿no? Y otras maneras, ¿no? A través de títeres y todo. Y creo que dentro de la iglesia, al menos yo nunca he sentido que a Samuel me lo traten como el pobrecito, ay, mira, el enfermito, el niño que no puede hacer las cosas, el niño que no va a entender, el niño que no puede participar porque no puede hacer esto, porque todavía no tiene una comunicación verbal fluida, o no, a él no lo incluyan, o a él no lo traigan a la escuelita, ¿no? Creo que al Hasta contrario. cantó, creo, en la escuelita Sí, bíblica, ¿verdad? así Este es, año. así es. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, fíjense, la hermana Adriana se acercaba a mí, hermana, ¿por qué no deja a Samuel allá en la escuelita? Y yo todavía, no, hermana, es que va a hacer berrinche y va a interrumpir la clase. No, no, llévelo y todo, ¿no? Creo que era más yo la que quería protegerlo, o sea, proteger el sentido del orden de la iglesia. Yo sí me preocupaba cuando él era más pequeño de que gritara o algo, ¿no? Interrumpir. Pero no, jamás, nunca, ninguno de los servidores lo ha visto como alguien incapaz de hacer las cosas. Al contrario, no creo que considero, y yo lo siento de esa manera, que lo ven como un niño capaz y como cualquiera de los demás niños. Y me da risa porque muchas veces las personas que se preocupan por él o que lo ven así, son las personas que llegan por primera vez a la iglesia y lo ven y ven su comportamiento y así que, ay, ese niño, ¿qué tiene? No, pobrecito, ¿por qué está así? No, hay una persona que recién se está congregando y, ay, y no come, ay, no habla, ay, no, y ya está grande, ¿y por qué no esto? Y yo la veo, no lo hace con mala intención, claro que no, lo hace porque se preocupa, no porque quisiera a lo mejor ayudar. Y yo la veo su carita de preocupación y yo así casi, relájese. Creo que las familias, ¿verdad? Necesitan, cuando tienen a un hijo en esta condición, necesitan ayuda externa, sí o sí. Y la iglesia ofrece un tipo de ayuda. ¿De qué manera le ha ayudado la iglesia, verdad, con Samuel en estos 7 años? Y si recomendaría a una familia, una persona, verdad, que esté en estas condiciones, asistir a la iglesia. Claro que sí. Yo considero, sí, todo niño con autismo es muy sensible a los ámbitos espirituales, ¿no? Y yo lo viví desde muy pequeño. Mi niño Samuel, lo primero que empezó a escuchar fueron alabanzas, desde muy pequeño. Entonces, era una forma también de conectar con él a través de la alabanza y la adoración. Para mí nunca fue opcional de decir con mi esposo, ¿sabes qué? Pues mejor hoy ve tú y yo me quedo en la casa con Samuel porque se va a poner mal o algo, ¿no? Siempre buscamos las maneras, sí, claro, de proteger sus áreas sensoriales porque él es auditivamente, tiene hipersensibilidad, escucha los sonidos en un máximo volumen. Entonces, nunca, vuelvo a repetir, nunca fue opcional de quedarnos en casa. Siempre la iglesia va a ser el lugar donde ellos van a desarrollar, y claro que sí van a desarrollar también sus habilidades, todas sus habilidades motrices, de aprender, cognitivas, todo, pero algo muy importante que les van a enseñar a acercarse a Dios y a tener una relación con Él, ¿no? Si nosotros como papás les modelamos, es más eso, modelar, aunque la ciencia dice que ellos, y sí, no, definitivamente tienen poca capacidad para imitar, pero siempre que ellos tienen un tema de interés, ellos lo van a imitar y ellos pueden ver que nosotros estamos haciendo algo como papás, hablando algo espiritual, orando, cantando, adorando a Dios o otra cosa,
y si es de su interés lo van a hacer. Entonces, claro que la iglesia es el lugar donde ellos van a desarrollar y sí pueden, aprenden de maneras diferentes como los niños típicos, pero sí pueden y considero que son aún más sensibles espiritualmente que cualquiera de nosotros. Exacto. Conoce la palabra y su significado, la palabra ecolalia, Sí. ¿verdad? Que ahorita que hablaba, cuando yo leía esto, y yo entendí, ¿verdad? Porque este bandido de Samuel todo lo que lo decimos lo repite, ¿verdad? Porque es una manera de cómo sensorial de cómo él, ¿verdad? Se comunica. Entonces un radar rebota una señal. Entonces cuando uno le dice a Samuel, ¿verdad? Samuel, ¿tienes hambre? Él repite lo mismo, dice, Samuel, ¿tienes hambre? Y entonces yo leía que si él repite lo que tú le estás diciendo, es una manera de decir que sí, ¿verdad? De decir que sí le interesa eso. Pero que si uno le dice, Samuel, ¿tienes hambre? Y solo se queda callado y no dice nada, no lo repite, no hay esa ecolalia, entonces lo que él está, la manera como se está comunicando ahí es diciendo, no, no tengo hambre, ¿no? Si es lo que uno le está preguntando. Pero que si uno le pregunta cualquier cosa que uno le pregunte y él la repite, ¿verdad? Entonces esa es una de las maneras de cómo él se comunica. También, ¿verdad? En esta parte es que él nunca se refiere a él, ¿verdad? Como yo, sino que se refiere a él como tú. Y cuando va a hablar de una persona, bueno, hablo de lo que cuando investigaba sobre esto, ¿verdad? Pues obviamente pensaba en él. Conozco otras personas en esta condición, pero convivo más con él, ¿verdad? Pero también aquellas personas que dicen, bueno, ¿por qué mi hijo repite todo lo que le digo? Cuando a lo mejor lo que ellos esperan es una respuesta, ¿no? Si le dicen, ¿tienes hambre? Ellos están esperando que digan sí o no. ¿Y cuál es la manera de que él se comunique? Entonces, ¿cómo ve desarrollada esta parte de la ecolalia en la vida de su hijo? ¿Verdad? ¿Cómo se comunica él? ¿Cómo él sensorialmente, ¿verdad? Se comunica con ustedes. Pues actualmente no ha logrado desarrollar un lenguaje verbal como tal porque no podemos tener una conversación fluida con él, pero sí a través de palabras específicas, o sea, si él quiere algo, o sea, dice una palabra y pues el vivir todos estos años con él, pues nos convertimos en expertos, conocedores de lo que necesita mi niño, ¿no? Yo decía hace ratito, no, yo sé que cuando él está feliz, yo sé cómo él expresa que está feliz, ¿no? A lo mejor no dice, mamá, me gustó el juguete que me compraste, ¿no? Él aplaude, hace movimientos con sus manos o gira. Entonces, pues yo sé que él está feliz y que le gustó. Dicho sea de paso, pocas ocasiones son las que él elige un juguete. Entonces, regularmente siempre que salimos y él decide tomar un juguete, se lo compramos porque pocas veces lo hace. Entonces, en esa parte me ha salido muy barato. Porque no es de los niños que todas las veces quiere un juguete. Esa es la manera de cómo él expresa su felicidad. Y la parte de la ecolalia, yo la he tomado de manera funcional, o sea, utilizarla para bien, porque le he enseñado a armar frases a través de la ecolalia. ¿No? Si yo le enseño, le digo, buenos días, ¿cómo estás? Él repite, buenos días. Entonces ya sabe, si va a la escuela o algo, saluda, buenos días. O en la célula, por ejemplo, le digo, Samuel saluda a todos. Entonces va, extiende su manita y a todas las hermanas, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, con todas las hermanas de la célula. Entonces la ecolalia, claro que es funcional y que no debemos decir, ay, este niño todo repite todo lo que yo le digo, qué chiste. Entonces, deberían los papás exactamente de aprender sobre esto. Así es, de aprender que es una parte funcional y aparte es parte del desarrollo de su lenguaje verbal. No decir, no, pues no tiene caso, ¿para qué voy a conversar con él si me va a repetir todo lo mismo que yo estoy diciendo? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Quieres esto? Sí, quiero. Entonces, no, claro que es funcional. Y como papás, ¿no? Tratar de
conocer más acerca del tema, no estar como metidos en, ay, pobre de mí, mi vida es un caos, porque me tocó esto, si fuera diferente, yo no estuviera viviendo esto. Al contrario, creo que esta condición nos hace ser más fuertes, porque muchas veces no sabemos qué tanto podemos soportar o qué tanto podemos hacer. Yo he hecho de verdad muchas cosas locas, no, casi no se me da. Y sí, 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 yo sé que comunicarme con mi hijo es gatear y hacer como gatito o algo y él me va a entender que eso es un gato, o sea, yo lo hago. Si me toca rodarme en el piso, pues yo lo hago. Entonces, tratar de ver el entorno como él, tal vez no lo veo como él, pero tratar de entender el entorno como él lo entiende. Entonces, como papás deberíamos aceptar y trabajar en esta parte con nuestros Así hijos. es que esa palabra viene de la palabra ecolocalización, ¿verdad? Que es lo que hacen los murciélagos. Es un ejemplo de ellos, que ellos lanzan, ¿verdad? Una señal y miden la distancia a la que rebota. Entonces, lo que ellos lanzan les rebotan y así ellos saben cómo dirigirse. Entonces, yo lo que leía es eso, que el cerebro de una persona con autismo, ¿verdad? Esto es lo que hace, que él, si uno le pregunta algo, y él lanza otra vez lo mismo, lo repite. Y lo que recibe de la persona es un regaño, es deja de estar repitiendo lo mismo, habla, responde. Entonces ellos saben que en esa dirección no hay que acercarse, ¿verdad? No hay que estar ahí, se empiezan a poner nerviosos o se empiezan a alterarse. Pero cuando lanzan ellos, ¿verdad? Esa señal, repiten lo que la persona está diciendo y lo que reciben es una palabra de amor, ¿verdad? De amabilidad. Entonces es cuando ellos empiezan a saber que con esa persona es con la que tienen que interactuar. Se van a hacer comunicar y también algo muy importante, ¿verdad? Dentro de las personas con autismo es que no pueden mantener la vista, ¿verdad? Hacia alguien. Esa es una de las cosas que yo veo, de que Samuel, esté donde esté, si hace algo, me anda buscando y si ve que lo estoy viendo, se me queda viendo, pero abre los ojos y se me queda viendo a los ojos y si ve que le hago algo, que le hago alguna seña, corre donde su papá, donde su mamá, pero si no le hago algo, ¿verdad? Sigue brincando y haciendo lo que, si no hago ningún gesto ni nada, solo me lo quedo viendo, sigue brincando haciendo lo que esté haciendo, ¿verdad? Entonces hay ocasiones que se ha tirado al piso porque es una manera de cómo él pide algo y de repente me busca a ver dónde estoy. Si no estoy, ¿verdad? Sigue con su berrinche. Entonces, pero si ve que lo estoy volteando a ver, se para y se levanta rápido de ahí. Entonces, leía que la principal manera o forma de comunicarse las personas con autismo es a través de la mirada, ¿verdad? Entonces, no a todos voltean a ver. A veces ni miran al papá o a la mamá. El papá o la mamá le está hablando y él está viendo para otro lado o está moviendo la cabeza y no le voltea a ver a los ojos, ¿verdad? Entonces, creo que también este es un punto importante a mencionarlo para que las personas que tienen hijos con esta condición aprendan también que esta es una de las principales maneras de cómo se van a comunicar con ellos. Sí, yo recuerdo que sí, era algo que manifestaba Samuel desde muy pequeño, ¿no? El que uno le llamaba por su nombre y como si no le estuviéramos hablando a nadie, ¿no? Ni siquiera volteaba, No nada. miraba. Entonces, yo busqué siempre formas para poder conectar. Y cómo fue que él empezó a mirarme cuando encontré la forma de llamar su atención. Entonces, como papás de verdad debemos, como que examinar, observar y buscarle a nuestros hijos la forma para conectar con ellos. Y sí les cuesta. Incluso no alguien puede decir, pues yo estoy hablando, pero el niño no me está viendo. Pero claro que están escuchando, ¿no? Y esto lo llevo a la iglesia, porque pudieran decir, no, en la iglesia pues hay la escuelita para los niños donde ellos van y pudieran pensarlo, pudieran ver ahí al niño con el trastorno del espectro autista, pudieran ver que él está viendo hacia los lados o está observando otras cosas, pero está escuchando.
Entonces no podemos descartar y decir, este niño no va a aprender ninguna lección, no se va a aprender una adoración, no va a aprender ninguna alabanza porque no pone atención. No pone atención como nosotros pensamos que los demás niños ponen atención. Ellos atienden de una manera diferente. ¿Por qué? Porque precisamente no ven a los ojos, porque incluso no hay literaturas que dice que es como si les causara dolor ver a las personas a los ojos por la hipersensibilidad que algunos de ellos tienen. Entonces, no es que no estén poniendo atención, ni podemos decir, no, pues que no vaya a aprender la lección porque no pone atención, no va a aprender. Claro que aprenden, ¿no? A veces hasta se sabe mi hijo letras de alabanzas que cuando lo veo y ¿de dónde sacaste esta alabanza? Cuando escucho la está escuchando. Y algo peculiar en él, que él no tiene una conversación fluida, pero se sabe las letras de las alabanzas. O sea, él puede cantar una alabanza y se sabe las letras completas. Y uno dice, a ver, ¿y por qué no puedes platicar conmigo, pero estás cantando una alabanza y una adoración? Entonces, no hay que enfocarnos en lo que nosotros pensamos en sus pocas capacidades, sino hay que enfocarnos en las fortalezas de estos niños para que ellos avancen. Exacto. Muy bien, ¿verdad? En esa parte, quisiera también hacerles una pregunta, ¿verdad? Si en algún momento como papás, usted y su esposo se sintieron culpables de la condición de su hijo y si sí fue así, ¿de qué manera la iglesia les ayudó? Porque decíamos hace un momento que la mayoría de los padres no entienden, ¿verdad? Que esta fue una decisión de Dios y ellos se culpan, ¿verdad? Dicen, es que algo tuve que hacer, o a veces no falta, ¿verdad? Algún amistad o algún familiar que les dice, es que algo hiciste, ¿no? Entonces, insisto, si alguna ocasión se sintieron culpables de la condición de su hijo y de qué manera la iglesia les ayuda a poder superar esto. Hay un pasaje de la Biblia que siempre lo guardo en mi corazón y que dice en Romanos que para los que aman a Dios todas las cosas les suceden para bien. Entonces, lo he hecho parte de mi vida, siempre ese pasaje, sea cual sea la situación que pase, recuerdo esa palabra. Y nosotros como papás, y creo que todos los papás con algún niño con alguna condición, ¿no? Y tal vez no solo con autismo, pasamos por un duelo, porque no esperamos que nuestro hijo tenga una condición de vida, ¿no? Y dentro del duelo, pues empieza la parte de la negación y la parte también de buscar el culpable. Y sí, en algún momento nosotros hemos pasado este duelo y hemos buscado, ¿no? ¿De dónde vino? A ver, en tu familia hay, ¿quiénes son los de tu familia? En mi familia hay otras personas con esta condición. Sí queríamos saber, o sea, de dónde venía. En algún momento sí queríamos saber, pero entendimos, o yo entendí que era parte de vivir el duelo, de decir, bueno, voy a soltar al hijo que yo me había imaginado que iba a tener para ahora aceptar el diseño que Dios me dio y que me puso a mí como mamá, a mi esposo como papá, de un niño de esta manera. Entonces, sí, yo creo que todos los papás, si no la gran mayoría de los papás con niños con alguna condición, buscamos a ver de dónde viene, dónde fue, quién lo trae, por qué lo trae, por qué no me dijiste que esto podría pasar, o por qué nunca me hablaste que en tu familia o en mi familia, no, diferentes situaciones, pero es parte del duelo. Y cómo la iglesia nos ha ayudado, primeramente, como ya lo decía hace rato, ¿no? El sentir el cobijo, porque jamás yo nos hemos sentido como que nos señalan o como que excluyen a mi hijo o eso de, ay, pobrecito, al menos nunca lo he escuchado yo que alguien lo diga, ni nosotros como papás lo tratamos como, ay, pobrecito, ¿no? Siempre. ¿Siente que la iglesia es un lugar de refugio para usted y para su familia ¿verdad? Insisto, en la condición de su hijo? Sí, claro que sí. Siempre Dios es la fortaleza para nosotros y para aceptarlo, primeramente para aceptarlo a Él, como yo decía, ¿no? Dios sabe el por qué nos ha dado un hijo con esta condición o a otras familias también con esta condición. Y sí, definitivamente, no sé cómo hubiéramos vivido
este proceso si nosotros no conociéramos a Dios y si no tuviéramos una relación con Él. Tal vez hubiera sido diferente, de tal manera que hubiéramos afectado a nuestro hijo en vez de ayudarlo. Entonces yo creo y estoy convencida con mi corazón de que cada familia que tiene un hijo con una condición especial necesita buscar a Dios necesariamente, porque es la forma en que nosotros vamos a encontrar la aceptación del proceso y poder pasar el duelo también de dejar ir al hijo que nos imaginábamos para aceptar al hijo que tenemos. Así es. Y es que también la condición de un hijo así, ¿verdad? Cambia todo, absolutamente todos los planes de una familia, ¿verdad? Todo se tiene que modificar y cambiar todo en la familia, en salidas, en el hogar, en todo. Entonces, sí es algo que a la larga también se vuelve, ¿verdad? Un trato pesado, desgastante para la familia, y la familia necesita un lugar donde poder ir a descansar, a llenarse de paz, de fortaleza, y creo que la iglesia es un lugar que ofrece esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que insistimos en esta parte de que la gente debe de asistir a la iglesia y buscar ayuda, buscar apoyo. También me llamaba la atención, ¿verdad?, que todas las personas con condición de autismo no pueden ver nada hacia la derecha, hacia la izquierda, en círculos, en cuadros, todo lo ven de manera lineal y generan patrones así. Por eso es que todo lo acomodan en línea, todo lo ven, no importa si son colores, si son formas, si son números o letras, pero tienen que estar en línea, ¿verdad? Y la iglesia genera también para ellos un lugar donde si ellos llegan, constantemente los llevamos a una deportiva, a una plaza. Y en la plaza el día de hoy, pues es diciembre y está todo adornado de Navidad. Entonces ellos sufren mucho cuando se acostumbran a un lugar, una forma, y de repente se las cambian, ¿verdad? Entonces era algo que leí. Entonces la iglesia en ocasiones, ¿verdad?, ofrece también a ellos el que llegan y se sienten bien, porque aunque no pareciera que están poniendo atención, ellos ya saben a qué horas empieza la oración, a qué horas empieza la escuela dominical, ya saben que en la escuela dominical los papás están allá y se van ellos a algún lugar, algún área a jugar. Se conocen el programa y la forma, ¿verdad?, del culto, la línea en la cual el culto avanza, conocen esa parte y esa forma. Entonces también les genera a ellos un lugar donde ellos, ¿verdad?, están acostumbrados y les gusta estar también en ese lugar. Entonces, insistimos, de verdad creemos que es muy importante para personas en esta condición poder asistir, ¿verdad? Quiero leerles lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 16 y 17. ¿Verdad? Entendiendo todo esto, yo concluyo que toda persona en esta condición debe de ser incluida en la iglesia, dependiendo su edad, sin recibir un trato de lástima, sino un trato acorde para poder tener una relación con Jesús, ¿verdad? Puede llegar a ser lo más sensible, pueden llegar a ser, más sensibles a todas las cosas espirituales. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 16 y 17, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cuando yo leí esto como pastor, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque Jesús está hablando obviamente del pueblo judío y la iglesia, ¿verdad? O los gentiles, los que no son judíos. Pero es que si vemos el verso y lo aplicamos al tema de hoy, ¿verdad? Dice: tengo unas ovejas, pero también hay otras, y también necesito ser pastor para esas ovejas, ¿no? Entonces necesito no solo que la iglesia sea funcional para la gente entre comillas normal, sino para la gente en cualquier condición que se encuentre. Y me gustaría preguntarle qué piensa, ¿verdad?, de 1 Corintios 12, 22, donde dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, ¿qué piensa de, ¿verdad?, el niño o el adolescente, el joven tiene autismo, hay que darle algo para entretenerse? No, no es así. Entonces hay que ver, ¿verdad?, en qué área lo podemos necesitar y puede desarrollarse también. ¿En qué área piensa que Samuel puede desarrollarse en la iglesia?
O alguna, dejemos de hablar del Samuel, el pobre ya le han de estar zumbando en las orejas allá, tanto que estamos hablando de él, ¿verdad? Enfoquémonos mejor en hablar en cualquier persona con una condición de autismo. ¿De qué manera, verdad, pueden ellos ser necesitados y funcionar en una iglesia cristiana? Como leía usted en Corintios, ¿no? Dice que la iglesia es un cuerpo y todas las partes del cuerpo son necesarias para que el cuerpo funcione. Entonces no podemos descartar a las personas con alguna condición. Jamás podemos decir, ellos no tienen ninguna función en el cuerpo. Claro que tienen, porque entonces estaríamos diciendo que Dios creó a personas sin propósitos y sin talentos y sin habilidades, cuando Dios nunca hace a una persona sin ningún propósito en la vida. Entonces, debemos aprender, o cada familia que tenga un hijo con alguna condición debe aprender a descubrir cuáles son las habilidades de sus niños, de sus hijos, para que desde ese punto puedan ser sus talentos de ellos utilizados dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, porque ellos también son cuerpos, son miembros y tienen una función, o va a llegar el momento en que van a tener una función dentro del cuerpo que van a poder llegar a servir. Pueden ser en diferentes áreas, no a través, puede ser a lo mejor en la alabanza, o yo escuchaba un caso de un niño que no habló hasta los 11 años y que actualmente es un maestro, ¿no? Da clases. Entonces no podemos decir, no, nunca va a lograr esto. Ir descubriendo y orientando. O sea, orientando ese don y ese talento para que ellos también puedan servir a Dios. Yo jamás he pensado y he dicho, creo que mi hijo no va a funcionar en nada. Sí va a funcionar en algún área de la iglesia, claro que sí. No, le está siendo encaminado y yo más o menos ya voy viendo cuáles son sus habilidades, cuál es su temperamento también, porque puedo ver cuál es su temperamento y ya me voy dando una idea. Samuel va a funcionar o puede funcionar, incluso, ¿no? Tenemos una palabra específica de parte de Dios que yo digo, Señor, si tú dijiste esto, yo hoy puedo estar viendo todo lo contrario en mi hijo, no sé cómo, pero tú lo vas a hacer y él va a llegar a hacer lo que tú dijiste, la palabra que tú dices para él. Entonces, no vamos a descartar a nadie, ni ver con ojos de que nunca van a poder hacer algo. Son parte del cuerpo, vuelvo a repetir, y como parte del cuerpo tienen una función dentro del cuerpo de Cristo. Escuchaba a un pastor de una iglesia celular que dice que tiene un líder, ¿verdad?, en uno de los grupos, y que el líder tiene autismo. Dice, he llegado a la conclusión, ¿verdad?, que mi líder, fulano, tiene una personalidad que ha desarrollado en altos valores, dice, de lealtad. Es un joven muy leal, es un joven muy sincero. No solo enseña, sino que practica mucho el compañerismo, la honestidad, y es un defensor de los derechos humanos y es un fuerte crítico de las injusticias. Y pone ahí al final, ¿verdad? Es mi mejor líder. Entonces, él tiene, ¿verdad?, esta persona que en esta condición que funciona como líder y que les enseña a otras personas a cómo acercarse a Jesús, pero no es, ¿verdad?, como el líder que le dice a los demás, ora, y él no ora, ¿verdad? Entonces, sino que al contrario, es una persona muy, muy apegada a todo lo que hace y lo que enseña. Cuando leía esto, de verdad dije, Señor, permíteme, ¿verdad?, que algún día crezca Samuel y llegue también a este punto. Bueno, creo que podríamos hablar un montón de cosas, ¿verdad?, de este tema, y no acabaríamos en un tiempo corto. Hasta el video ya se nos hizo bastante largo, pero de verdad yo sí quisiera que quedara muy claro que en todas las personas, las familias que están teniendo una situación así, que se acerquen a Cristo porque hay un lugar para ellos, para sus hijos, ¿verdad?, en el Señor, en la iglesia cristiana, donde con brazos abiertos les espera el Señor y también nosotros. ¿De qué manera, verdad, le diría a las personas, qué manera concluiría, perdón, este tema, hermana? Bien, tú que nos ves y que probablemente puedas tener algún hijo o familiar en esta condición dentro del espectro autista, decirte que dentro de la iglesia vas a encontrar un lugar para formación de tu hijo.
en un área muy importante de su vida, que es en el área espiritual. La iglesia es una casa donde tú puedes llegar y vas a encontrar esa aceptación que tal vez has sufrido rechazo en diferentes lugares a donde has llevado a tu hijo. Muchas veces en escuelas no nos los quieren aceptar, o salimos a centros comerciales o a lugares donde ellos, de esparcimiento, donde ellos pueden estar, y los miran y los ven como que, ay, este niño es rarito, algo le pasa, algo está mal. Dentro de la iglesia es un lugar donde hay aceptación, porque como leíamos hace ratito, Dios no hace acepción de personas. En la iglesia vas a encontrar esa fortaleza que necesitas, porque seguramente has pensado que la vida de tu hijo se ha convertido en una carga para ti y no sabes más cómo lidiar con él, con lo que está viviendo, con lo que tú estás viviendo como mamá, como papá de tu niño en esta condición. Vas a encontrar ese refugio y ese descanso, y sobre todo vas a encontrar la aceptación que necesitas en tu corazón para que puedas identificar el propósito de tu hijo en tu vida y en la vida de tu esposo, en la vida de tu familia. Saber que tu hijo tiene un diseño especial y que como parte del diseño de Dios, también él necesita tener una relación con Dios, y esa relación solamente la puede empezar a desarrollar dentro de la iglesia, donde él va a ser enseñado en esta área de su vida. Amén. Bueno, pues yo me gustaría decirles, ¿verdad? Como han escuchado, nosotros como iglesia, hasta nosotros como familia pastoral, nos hemos preocupado por incluir, ¿verdad? A Samuel, algo que siempre les dije a sus papás desde que él estaba muy pequeñito, ¿verdad? Era que sí iba a cuidar de él, pero no a tratarlo de ninguna manera diferente, ¿verdad? O con lástima o como pobrecito, sino como se trataba a todos, como trato a uno de mis hijos. Entonces, hemos sido con él respetuosos, hemos sido con él amables, ¿verdad? A veces lo trato como pastor, a veces como su tío, soy su tío, entonces, pero siempre buscando el fin, el propósito de poder, ¿verdad? Ayudarle a crecer, a desarrollarse. Quiero decirles que somos una iglesia que tiene los brazos abiertos para recibir a cualquier persona en esta condición, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos, pero también queremos recibir a las familias, a los padres, ayudarles a recuperar sus fuerzas, porque largo camino todavía les espera con sus hijos, y queremos ayudarles a recuperar sus fuerzas, a recuperar, ¿verdad? Su ánimo, a recuperar, ¿verdad? Su paz, su tranquilidad, y también enfocarse en una manera muy buena de poder caminar juntos con su hijo, con su hija. Se debe de lograr la vida espiritual de una persona con autismo, haciendo uso de lo que la persona necesita, y tenemos que capacitarnos y poder ayudarles como cristianos y como iglesia. Así que les invitamos, ¿verdad?, a que puedan asistir. Les esperamos con brazos abiertos y les aseguro que los vamos a hacer sentir muy bien. Hermana Nayeli, muchísimas gracias a todos por escuchar. Por favor, comparta este video con quien usted ya ha estado pensando que necesita escucharlo. Bendiciones.